añada bendición a su bendita palabra. Hacedlo todo para la gloria ¿de quién? De Dios. Pueden sentarse y si le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor, sería bueno. Darle ese fuerte aplauso al Rey de Gloria. All right. Bueno, hoy quiero hablarles acerca del nuevo libro, ¿verdad? El evangelismo, el arte del evangelismo personal. Tuvimos que adelantar al nuevo libro porque el pastor Ulises tuvo que atender unos asuntos, no pudo estar aquí con nosotros. El jueves que viene, con la ayuda de Dios, él va a regresar al último capítulo. Pero es bien interesante saber que el primer libro que estudiamos es simplemente como la entradita a lo que es el evangelismo, a que la iglesia empiece a moverse, empiece a conocer acerca del evangelismo. Y lo interesante de este libro, que solamente está digital por ahora, ¿verdad? Lo interesante de este libro es que es práctico doctrinal. ¿Qué es este libro? Práctico doctrinal. Y ojalá y que usted lo haya comprado digital. Lo único que tiene que hacer es comprarlo, ponerlo en su aplicación de libros y ahí usted puede leer. Y si usted tiene una tableta, puede leer y puede subrayar como si fuera un libro cualquiera, ¿verdad? Pero lo interesante de este libro es que desde el capítulo 1 empieza de manera doctrinal, hablando acerca de la intervención de Dios en la salvación del hombre y acerca del Espíritu Santo en el evangelismo. Que nada de eso hemos visto en el libro anterior y hoy va a ser un tema muy pero muy especial. Si me pueden seguir y tienen sus libros, y si no, no se preocupen, simplemente síganme en lo que les voy a estar hablando hoy. ¿Me dicen amén? ¿Cómo llega la gente a conocer a Cristo? Es la pregunta del primer capítulo. Piensen ustedes en esto. ¿Cómo llega la gente a conocer a Cristo? ¿Qué tiene que pasar o suceder en el ámbito espiritual para que una persona venga a los pies de Cristo? ¿Quién comienza esa obra? ¿Quién la termina? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Por qué algunos vienen a los pies de Cristo y algunos no? ¿Por qué unos rehúsan? ¿Por qué unos vienen primero? Les toma solamente una conversación y otros quizá tardan años y años. Precisamente de eso es de lo que vamos a aprender hoy. Algunos elementos de la conversión a Cristo son un misterio, mientras que otros han sido revelados. Y por supuesto, de lo que es el mundo espiritual, de por qué unos vienen a los pies de Cristo y otros no, vamos a estudiar solamente lo revelado. Y hay dos posiciones, ¿ok?, a evitar y dos extremos a evitar. La primera posición es que todo depende de Dios. Desde esta perspectiva, los cristianos no tienen responsabilidad y su rol, y no tienen nada en el rol de llevar a las personas a Cristo. La postura de que todo depende de Dios dice, nosotros no tenemos que hacer nada. Y así hay algunas iglesias que se van a los extremos de la elección. Entonces ellos dicen, el Señor ya tiene a sus escogidos y yo ya no tengo que hacer nada, ya no hay responsabilidad evangelística, Dios sabe lo que hace, Él va a hacer como a Él le place. Y ese es un extremo que la Biblia no nos habla, porque dice la palabra de Dios que se predica al Cristo ¿qué? Crucificado y resucitado. Y si Cristo no resucitó, en vano es nuestra predicación. Y en todo el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, nosotros vemos el avance misionero a través de viajes misioneros, y los cristianos del camino perseguidos, por donde quiera que pasaban, ¿qué hacían? Predicaban el evangelio de Cristo. Entonces, ese extremo lo tenemos que evitar. Okay. La segunda posición extrema es que la conversión depende por completo de los planes y métodos de la gente que comparte su fe. Es decir, la conversión de las personas recae meramente en la iglesia que evangeliza. Y ese es otro extremo a evitar, porque nosotros no tenemos el poder para salvar personas, solamente somos instrumentos delante de Dios, heraldos que predican y proclaman el mensaje del evangelio. Entonces los dos extremos son malos. El primero dice, Dios lo hace todo, yo no tengo que hacer nada. Y el segundo dice, yo lo hago todo y Dios no tiene que hacer nada. Dos extremos a evitar. El primero es demasiada la presión que recae sobre el testigo. Esto puede llevar a un miedo paralizante, a la duda en uno mismo y la inseguridad. El segundo
El testigo puede sentirse tentado a manipular a quien está en búsqueda espiritual para obtener una decisión verbal que lo haga sentirse bien consigo mismo o agradar a Dios y a los demás. Entonces, esos dos extremos hay que tener cuidados. El primero te da miedo y dices, yo no puedo hacer nada. El segundo, sientes toda la responsabilidad que empiezas a manipular a las personas e incluso manipular el mensaje. La manipulación queda descartada en el evangelismo personal, que verdaderamente honra a Dios. Digan conmigo, no a la manipulación. ¿Ok? La manipulación ha causado estragos en la iglesia. La manipulación es prometer cosas que Dios no ha prometido. Hoy estaba escuchando el testimonio de una persona que iba a una iglesia del Evangelio de la Prosperidad y dijo, y contaba ella que el pastor un domingo se paró y les dijo, Dios me ha hablado y yo vengo a profetizarles de parte de Dios. Miren lo que estaba diciendo, que hay personas aquí que deben de renunciar a su trabajo porque Dios tiene algo mejor. Pero si Dios no te dice nada a ti, tú no puedes renunciar. Ese es un trato entre tú y Dios. Esta persona le hizo caso al predicador, renunció a su trabajo y creo que duró no sé si un año o más sin trabajo, que no podía conseguir trabajo. Casi lo pierde todo. ¿Por causa de qué? De la manipulación de alguien diciendo, vengo a hablar de parte de Dios, cuando lo que Dios quiso decir ya lo dijo todo. Todo lo que tenemos que decir de Dios viene de su palabra. ¿Ok? Entonces, esto señala el tercer peligro, la tentación de usar métodos que están fuera de los límites. El método que utiliza una carnada engañosa, desacreditando a Cristo y a su gloria. Y aquí la palabra clave, digan bien fuerte por favor, carnada engañosa. ¿Cómo nosotros vemos o predicamos el evangelio o buscamos la manera que las personas vengan a los pies de Cristo? ¿A través del engaño o la verdad? Porque lo único que nos hace libres, ¿qué es? La verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Si nosotros venimos con engaños a decirle a la gente y a prometerle el sol, la luna y las estrellas, y cuando vengas a los pies de Cristo, todos tus problemas se van a solucionar. Ya no vas a tener aflicciones, ya no vas a sentir presiones, ya no vas a lidiar con la enfermedad. Ahora vas a ser una persona próspera. ¿Y qué pasa si eso no sucede? ¿Qué pasa si le dices a alguien, si tú vienes a los pies de Cristo, Cristo te va a sanar y Cristo no le sana? ¿Quién se equivocó ahí? ¿Dios? ¿Falló Dios? ¿O tú al prometer algo que Dios nunca prometió? ¿Qué pasa si le dices a una persona, ven y cuando vengas a los pies de Cristo, tus hijos no van a tener ningún problema en toda su vida? Nunca se van a apartar de la fe. ¿Y qué pasa si sí se apartan? Estamos prometiendo cosas que Dios no ha prometido y manipulamos a la gente a través del engaño, y eso no debería de hacer. Por eso empezamos con el versículo de Corintios que dice, todo lo que ustedes hagan, incluyendo el evangelismo, debe de ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. Conocer y seguir a Cristo como el que perdona sus pecados y el líder de sus vidas es lo que necesitamos predicar y vivir. Digan conmigo, conocer y seguir a Cristo. Esa es la clave del cristianismo, conocer y seguir ¿a quién? A Cristo. Conocerlo como esa persona, Dios encarnado que quita el pecado del mundo, y permitirle que sea el líder de nuestras vidas. ¿Me dicen amén? Hoy estamos hablando acerca de la participación de Dios en el evangelismo. Y el primer punto que quiero enseñarles es que el deseo de Dios es que la gente venga al arrepentimiento y que sean salvas. ¿Me dicen amén? Empecemos por ahí, el deseo de Dios. ¿Ok? Es fácil olvidar que Dios fue quien diseñó el universo y todo lo que hay en él. Y por lo tanto tiene todo derecho y los privilegios de administrarlo como a Él le parece lo más adecuado. El primer principio dentro
del deseo de Dios se llama soberanía. Diga conmigo, por favor, soberanía. ¿Qué es la soberanía de Dios? Él hace como Él quiere, como a Él le place, a la hora que Él quiere y con quien Él le place. ¿Me siguen hasta aquí? Porque Él es el creador del universo, del cielo, de la tierra, de todo lo que en ellos hay. Y Él puede administrar su creación de la manera que a Él le plazca. ¿Le dirá la criatura al creador qué es lo que tiene que hacer? ¿Se rebelará el barro en contra del alfarero para reclamarle? Digan conmigo, jamás. Por eso hay que tener cuidado cómo le hablamos a Dios. Porque a veces le ponemos ultimátums a Dios. Si no me contestas en 24 horas. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Quién eres tú para hablarle así a Dios? O reclamarle a Dios. Porque hay gente que por su personalidad piensan que está bien reclamarle a Dios y tratarlo como el genio de la lámpara, de que Él está ahí para hacer lo que nosotros querramos y cumplir todos nuestros deseos a la hora que nosotros queremos. ¿Será así? No, Él es soberano y nosotros debemos de verlo como un Dios soberano, lleno de gracia y de misericordia, y nosotros como personas indignas, que todo lo que tenemos es por su gracia y por su amor y por su misericordia. Nunca te atrevas a reclamarle a Dios, ni siquiera a cuestionarlo. ¿Por qué? Porque Él hace como Él quiere, de la manera que a Él le place. Bástate su gracia y saber que Él tiene el control de todas las cosas y que todo obra para bien a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y que eso sea nuestra ancla. ¿Me dicen amén? Entonces, el deseo de Dios en el evangelismo, la relación, la restauración y la reconciliación con la gente. El deseo de Dios con la humanidad siempre ha sido tener una relación con la humanidad. En el huerto del Edén dice la palabra de Dios que Adán caminaba y conversaba ¿con quién? Con Dios. Había una relación estrecha entre Adán, Eva y Dios. Pero cuando entró el pecado al huerto del Edén, en la desobediencia de que de ese árbol del conocimiento del bien y del mal no deberían de comer, ¿qué pasó con esa relación entre Dios y el ser humano? ¿Qué pasó? Se rompió, diga conmigo, se rompió. Pero el deseo de Dios siempre ha sido tener una relación personal con la humanidad. Es más, no solamente una relación de esclavo a señor, sino dice, ya no os llamaré esclavos ni siervos, ahora les voy a llamar ¿qué? Amigos. La relación que Dios quiere tener con su pueblo es una relación de padre e hijo. ¿Me siguen hasta aquí? Él siempre ha querido. Entonces, cuando vino Cristo Jesús, ustedes han escuchado la palabra religión, ¿verdad que sí? La etimología de religión viene de religar. ¿Qué significa religión? Volver a restablecer esa relación entre Dios y el ser humano a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Pero también Él anhela la restauración del ser humano, la reconciliación con Él. Ahora, las plantas viven, mueren y dejan de existir. Por eso dice la palabra, la hierba se seca y la flor se cae. Es decir, muere. Pero la palabra de Dios, no, pero con ganas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, lo mismo se puede decir de los animales, aunque ahí ya hay debate, ¿verdad? Porque tú le dices a una persona amante de los perros y los gatos que su perro o su gato no se va a ir al paraíso, no, hombre, se sueltan a llorar en llanto, ¿verdad? Y dice, no, yo creo que sí van a estar allá, yo lo voy a volver a acariciar a mi criaturita. La Biblia dice que hay caballos en el cielo, así es que si hay caballos y son animales, entonces lo más probable es que también mi perrito, mi gatito esté allá. Bueno, eso ya es dogma, eso no es doctrina, la Biblia no habla de eso, ¿ok? Ahora, los caballos de la Biblia son diferentes, ¿verdad que sí? Entonces, los animales también nacen y luego ¿qué pasa?
mueren. Y ahí se acaba todo. Pero no la gente. Dios creó al ser humano para que viva, ¿cómo? Eternamente. Diga conmigo, para siempre. Las plantas no son así, los animales no son así, pero el ser humano Dios lo creó para que tenga una vida eterna, sea en el paraíso o en el castigo eterno. Ahora, el deseo de Dios se centra en la reconciliación. ¿Cuál es el deseo de Dios? La reconciliación. Eso está en Romanos 5:11 y dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios. ¿Qué dice Pablo? Me regocijo, me alegro en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él, a nuestro Señor Jesucristo, ya hemos recibido la reconciliación. Eso es de gran gozo. Con Cristo hemos sido reconciliados con Dios. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Rey de Gloria? ¿Cuántos reconciliados con Dios hay aquí? No por lo que tú hayas hecho, sino por la obra y el sacrificio de ¿quién? De Cristo, dice el apóstol Pablo. Él actuó y nosotros debemos actuar para reconciliar al mundo con Dios a través de Cristo. De hecho, Pablo dice, Dios me ha encargado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? El evangelismo. Es el mayor encargo que el Señor nos ha hecho. Es su última voluntad. Cuando ascendió al paraíso, Él dijo, les voy a dejar el Espíritu Santo para que sean ¿qué? Testigos. Y vayan y prediquen este evangelio a toda la tierra. La Biblia se refiere al pueblo del Señor como una familia. Dice la palabra de Dios, vosotros sois miembros de la familia de Dios. ¿Qué es la iglesia? La familia de Dios. Por eso nos llamamos como hermano y hermana. Tenemos el mismo padre, pero no la misma madre, diría mi mamá. Todos tenemos el mismo padre y ya cada quien tiene su propia mamá, ¿verdad? Y no se diga con los primos, ¿verdad? Bueno, no los primos, sino con la religión tradicional, que esa es otra historia. All right. Bueno, ustedes saben que ayer fue miércoles de ceniza, ¿verdad? Se les había pasado. Fíjense que nunca me había interesado yo por saber qué significaba el miércoles de ceniza y ayer vi a una persona americana entrar al racetrack que con su cruz de ceniza y me dio curiosidad y empecé a investigar sobre el tema y es muy interesante. La Biblia nunca habla de eso, pero es interesante la tradición, ¿verdad? No lo debemos de hacer, pero simplemente es interesante conocerlo. Entonces la gente llega a ser parte de la familia de Dios a través de la reconciliación, a través de la restauración de esa relación rota. ¿Y quién la restaura? Cristo mismo. Ahora, la iglesia es una familia. Diga conmigo, somos amigos. No solamente somos hermanos, sino que somos ¿qué? Amigos, y somos una comunidad de fe. ¿Qué somos? Por eso, y esto es bien interesante, y no me quiero adelantar al mensaje del domingo, pero la iglesia es una comunidad de fe. La palabra eclesia en el griego se llama o significa reunión o asamblea. Es un gathering de personas, una comunidad de personas reunidas. La iglesia somos nosotros, no es un edificio. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Y Dios quiere que su iglesia sea una familia, haya amistad real y verdadera y que también seamos una comunidad en donde la gente pueda pertenecer. ¿Qué tiene que sentir la gente? Pertenecer, que pertenece a la familia. Si no logramos que la gente se sienta que pertenece, no estamos haciendo la obra completa del evangelismo. La gente no puede reconciliarse con Dios debido a su pecado y a su propia rebelión. Por nuestra propia cuenta no podemos reconciliarnos con Dios. ¿Solo a través de quién? De Cristo. Pablo escribió, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos. Mire qué bonito. Uno murió por todos y estamos convencidos de eso. Y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió
por ellos. Y fue resucitado. Eso está en 2 de Corintios 5, 14 y 15. Debería de anotarlo. Para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos ¿para quién? Para Cristo. Ahora la pregunta, ¿estás viviendo para Él o estás viviendo para ti mismo? Una pregunta digna de hacernos. Dígame fuerte, por favor, ¿estoy viviendo para mí mismo o estoy viviendo para Él? Porque si estás viviendo para ti, se nota. Y si estás viviendo para Él, también se nota. Porque por sus frutos los conoceréis. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Cómo predica Pablo? Les rogamos que se reconcilien con Dios. El ministerio de la reconciliación. Les rogamos que se reconcilien con Dios. Segunda carta a los Corintios 5:20. Ser embajadores de Cristo nos da un propósito, el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos, como hijos de Dios, embajadores de Cristo, representantes de Cristo aquí en la tierra. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo para mí, sino que vivo para Él. Dígame amén o dígame ay, Señor. Si las iglesias viviéramos de acuerdo a la palabra de Dios en este aspecto, no batallaríamos tanto en la obra del ministerio. Pero la iglesia, desafortunadamente y desgraciadamente, desde su inicio ha tenido el mismo problema, de tal manera que llegó a decir la misma palabra: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies, rueguen para que el Señor envíe obreros a su mies. Personas que anhelen vivir para Él y no para sí mismas. Representantes de Cristo que lleven la reconciliación de Cristo a los hombres. Dios no solo desea una relación eterna a través de la reconciliación, sino también una relación comunal consigo mismo y con otros. El llamado de Dios a la restauración no es un llamado a vivir la fe cristiana en aislamiento. Él desea restaurar la comunidad y la familia entre los redimidos. El Señor no te rescata y no rescata a nadie para vivir aislado, solitario. El que Dios te rescata para formar parte de su familia, de su iglesia. Cualquier cristiano sin iglesia, sin familia, es un huérfano y no ha leído bien la Biblia. Tú puedes decir: no, yo hago obra del ministerio y no necesito iglesia. Eso es orgullo. Es que todas las iglesias están mal. Entonces terminas haciendo una, como tú quieres hacerla. Así empezaron todas las sectas. Así empezaron los testigos de Jehová, así empezaron los mormones, así empezaron los adventistas del séptimo día, con alguien que no estaba de acuerdo, pero él era el único que tenía la verdad, y como no quería agregarse al cuerpo, a la iglesia ya establecida, entonces comenzó la de él. O dicen: yo no necesito de nadie, yo hago ministerio solo, no necesito de una iglesia. La reconciliación es para ser miembros de la familia de Dios y vivir en comunidad, que es la iglesia. El propósito de Dios para nosotros implica nuestra respuesta a su invitación, uniéndonos a su familia. ¿Cuál es la respuesta cuando nos entregamos a Cristo? Unirnos a la verdadera conversión es una persona que se agrega a la familia de Dios y persevera en la iglesia. Porque si no, entonces termina siendo realidad ese versículo que dice: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que le llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La conversión viene con frutos y con unidad y unión al cuerpo de ¿quién?
de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Su iglesia. ¿Se imaginan un dedito ahí caminando solo por todas partes? No se puede. Significan una orejita brincando de un lado para otro y diciendo, es que yo hago la obra del Señor. No, tú haces la obra del Señor siendo el cuerpo de Cristo y miembro de la familia de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Para eso nuestro Señor Jesucristo formó su iglesia. El propósito de Dios para nosotros entonces es que seamos miembros de la familia del Señor, que reciban el amor de Él en sus vidas y respondan amándolo con todo el corazón y amando a su prójimo como a sí mismos. El Señor resumió toda la ley y los profetas con dos porciones de la Biblia que nada tienen que ver con la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas. Ay, mis queridos hermanos, si amáramos así al Señor, imagínense ustedes. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. ¿Me pueden decir las tres partes del alma, por favor? Ay, Dios mío bendito, eso se los enseño en la clase 101 desde que llegan. ¿Cuáles son las tres partes del alma? Diga conmigo, intelecto, emociones y voluntad. ¿Cuáles son las tres partes del alma? Cuando el Señor dice, tienes que amarme con todo el alma, me tienes que amar con todo tú, me tienes que amar con todas tus, y me tienes que amar con toda con tus acciones. Y amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros vivimos de esa manera, vamos a poder ser de impacto como iglesia. ¿Me dicen amén? Ahora, la decisión de Adán y Eva de hacer las cosas a su manera tuvo enormes consecuencias para ellos y para la humanidad. ¿Cuál fue la consecuencia? La separación de Dios. Porque quisieron hacer las cosas como, no, pero dígalo con ganas, ¿cómo? A su manera. Y cada que alguien en cualquier parte de la sociedad quiera hacer las cosas a su manera, ¿qué va a suceder? Va a haber caos. No, yo manejo a mi manera, va a haber caos. Yo vivo a mi manera, va a haber caos. Yo educo a mis hijos a mi manera, va a haber caos. Yo soy cristiano a mi manera, ¿va a haber qué? Caos. Porque la sociedad se basa y se rige en un orden. El Señor ordenó el cielo, la tierra y el universo y todo lo que en ellos ¿qué? Hay. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando la relación de la humanidad con Dios se rompió debido a la pecaminosa libre elección de sus criaturas, Él expresó su deseo de restaurarla, proveyéndole algo con que cubrirse el cuerpo para no sentirse avergonzados delante de Él. El deseo de Dios con sus criaturas siempre ha sido tener una relación con ellos. Adán y Eva pecaron, le fallaron al Señor, le desobedecieron y aún en medio de la desobediencia todavía el Señor quería que restaurarlos y les proveyó algo para que se cubrieran su vergüenza. Pero no sería el último. Dice, ese fue el primer acto misionero de Dios, buscar, cubrir y restaurar a su creación. Y el primer sacrificio también, acto misionero de Dios. Restaurar esa relación, atraerlos hacia sí mismo, reconciliarlos con Él. Diga conmigo, buscar, cubrir y restaurar. Esas tres palabras son clave en el evangelismo. La primera, ¿cuál es? Buscar. ¿Qué dice el Señor del evangelismo en la parábola de la oveja perdida? ¿Qué hizo? El buen pastor fue ¿a qué? A buscar a la que se había perdido. Y la parábola de la moneda perdida, ¿qué estaba haciendo esa mujer? Buscaba. Siempre ha sido así. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en la obra del evangelismo? Buscar a las almas perdidas. La segunda palabra bien importante, diga conmigo, cubrir.
Eso en el Antiguo Testamento, un sacrificio para cubrir. Hoy en día es un sacrificio perfecto que ya perdonó. No solamente cubrió, sino que perdonó, la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y eso hace que restauremos nuestra relación con Él. Pero no sería el último. Esa expresión de su deseo continúa tomando forma a través de sus esfuerzos por restaurar la relación correcta con su creación que el pecado había roto. Dios actúa según sus deseos al enviar mensajeros a su pueblo. El deseo de Dios de mostrar gracia y misericordia manifestada se manifiesta a través de enviar mensajeros. Y ahora, ¿quiénes son esos mensajeros? Diga conmigo, yo. Dígalo bien fuerte, yo soy un mensajero. Mi pregunta, ¿estás llevando el mensaje? Ay, Dios mío. La pregunta, ¿estás llevando el mensaje? Eres un mensajero y tienes que llevar ese mensaje. Y ese mensaje demuestra la gracia y la misericordia de Dios para su creación. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Envió un mensajero para no destruir, ¿a quién? A Nínive. Diga conmigo, Nínive. ¿Quién fue ese mensajero? Jonás. Evasivo, no quería ir. Después, para no destruir a Sodoma y Gomorra, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Si encuentras unos cuantos justos, no la destruyo y tengo misericordia. Pero no fue encontrado, ¿qué? Justo. ¿Me siguen hasta aquí? Él siempre ha actuado en amor y misericordia. Un medio sacrificial para la reconciliación. Dios estableció el uso de los sacrificios de sangre para cubrir los pecados de su pueblo en Éxodo 12. Porque Él anhela la restauración de su creación. Los indicios del deseo de Dios en el Nuevo Testamento. Eso vimos en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver qué hay en el Nuevo Testamento del deseo de Dios de salvar a los perdidos. El Nuevo Testamento está lleno de demostraciones del deseo de Dios de darle verdadera vida a la gente. Por ejemplo, Jesús nos dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y la tengan ¿cómo? En abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Eso está en Juan 10, 10 y 11. Jesús vino a traer significado, propósito y satisfacción en la vida, basados en los deseos y los planes de Dios. Diga conmigo, propósito, significado y satisfacción en la vida. ¿Qué es lo que anda buscando el ser humano? Diga conmigo, propósito, significado y satisfacción en la vida. ¿Y en dónde se encuentran esas tres cosas? Dentro de los planes de Dios para nosotros. Solamente en Cristo podemos tener significado, tener propósito. Solamente en Cristo podemos conocer la verdadera paz y la verdadera satisfacción de vivir. ¿Me dicen amén? Escuché una reflexión muy triste que decía que llegó la muerte a visitar a una persona y le dijo: he venido a visitarte porque me he dado cuenta que piensas mucho en mí. Y al ver que piensas mucho en mí, he venido a visitarte, pero también a decirte que todavía no es tu hora. Cuando llegue tu hora, vendré por ti. Y eso es fuerte. Hay gente que piensa tanto en la muerte porque no hay satisfacción en su vida, que lo único que quieren es morir. Pero lo que Cristo vino a traer es ¿qué? Vida, y a traerla ¿cómo? En abundancia. Si tú en algún momento piensas en la muerte y dices: yo quisiera mejor irme con el Señor, todavía no has entendido que el Señor da una paz que sobrepasa todo entendimiento y que Él ha venido a traer vida y en abundancia. Pero ¿saben cuál es el problema de cuando pensamos en la muerte? Que pensamos que es la escapada de todos nuestros problemas. Y cuando se piensa en la muerte bíblicamente, no deberíamos de pensar de esa manera en la muerte. Cuando pensamos en la muerte deberíamos de pensar como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no estaba deseando dejar todo y que sus problemas se acabaran a través de ese medio. Él dijo: yo voy a vivir para Cristo y voy a desarrollar
y a desempeñar el llamado que Dios me ha dado. Y de ahí, cuando Él me llame, para mí es ganancia. Pero lo voy a vivir a plenitud siguiendo ¿a quién? A Cristo, haciendo la obra que el Señor me ha dado. Su intención y plan no era condenar al mundo, sino salvarlo. Jesús dijo: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlos por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Eso está en Juan 3:17 al 18. Jesús no vino para condenar, sino ¿para qué? Para salvar. Así es que cuando predicamos el Evangelio, no predicamos la condenación, sino el escape de la condenación a través de Cristo. Hacemos la advertencia, pero no condenando. Hacemos la advertencia y le enseñamos el camino a las personas para librarse de esa advertencia, que es el infierno. El Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos como tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. Jesús lloró por la perdición de los habitantes de Jerusalén. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Eso está en Lucas 19:41. Sus lágrimas lo movieron a la acción hasta llegar al sacrificio más profundo de muerte en la cruz. Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que lloró por la humanidad, por Jerusalén, porque los veía como ovejas sin pastor. Eso es amor y compasión por el perdido. Y Dios espera que nosotros lloremos por el perdido, que estemos llenos de compasión por el perdido. ¿Me dicen amén? Predicar el Evangelio es llevar esperanza, y esto me dejó pensando, se los digo de verdad. Predicar el Evangelio a las personas es llevarle esperanza en su estado desahuciado. Una persona sin Cristo es como una persona desahuciada. Nuestras vidas sin Cristo son vidas desahuciadas. No tienen propósito, van directo a la muerte. Pero cuando llega Cristo trae esperanza y vida. Yo no sé qué le provoca eso. Cuando llega Cristo trae esperanza y vida. Cuando llega Cristo, ¿qué trae? Esperanza y vida. Tienes que vivir, tienes que disfrutar la vida. No puedes permitirte y darte el lujo que los problemas te consuman. Cuando tú entiendes que muchas cosas, no todo, pero muchas cosas de las que te pasan están fuera de tu control, y se las pones a Dios en sus manos, vas a comenzar a vivir. ¿Me dicen amén? A mí me dice mi esposa: oye, ¿y qué va a pasar si te llegan a agarrar y te mandan para México? ¿Para dónde te vas a ir? Le digo: pues yo me voy a ir a Cancún porque soy bilingüe. Y luego tengo a alguien acá en Estados Unidos que me va a mantener y me va a mandar allá dinerito. Y luego me dice: ¿de qué vas a trabajar? Y yo de relajo le digo: voy a hacer mixology. Son los bartenders. Porque dicen que hacen buen dinero los bartenders bilingües. Luego me dicen: nada más no te vayas a conseguir una americana. Le digo: pues ¿qué tal si es la única manera de regresar para acá? Y relajeamos con el que pudiera ser. Pero en realidad no importa lo que vaya a ser, nuestras vidas están en las manos de nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: mi vida está en sus manos. Pastor, ¿y de dónde saca eso? Juan 10:27 al 30. Él nos tiene en sus manos y nunca seremos arrebatados de ella. Cuando tú entiendes el amor, la gracia, la misericordia, la soberanía, los planes de Dios que son perfectos, entonces tú puedes disfrutar de la vida, y la vida en abundancia. Cuando tú entiendes que todo obra para bien, y ese todo obra para bien significa literalmente que Dios lo torna para bien. En medio del caos, Él hace algo y saca algo bueno. ¿Me dicen amén? Otro aspecto del deseo de Dios es traer vida, esperanza, significado, propósito, justicia, amor, bondad y todo lo que es bueno para su pueblo.
Hasta el fruto del Espíritu Santo, como lo revelan los escritos de Pablo, demuestra el deseo de Dios para su pueblo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que vivamos con el fruto del Espíritu, que vivamos llenos de amor, de alegría. Amor, alegría, diga conmigo alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Eso está en Gálatas 5, 22 y 23. La Escritura nos enseña que el evangelismo no comenzó ni comienza con los deseos o planes del ser humano. El evangelismo comienza con el deseo y el plan de Dios. Claramente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento vemos que Dios desea tener una relación íntima con sus criaturas de manera individual y grupal. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que Dios creó al ser humano para tener una relación con Él y para que se relacione con sus semejantes para la gloria de Dios. Dios quiere que tengamos una relación con Él y con nuestros ¿qué? Semejantes, con el prójimo. Y dentro de esa relación del prójimo está la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. Y saben algo, mis queridos hermanos, deberíamos de ser fáciles de juntar, vamos a decirlo así. ¿Cómo lo diríamos en inglés? Easy to deal with, ¿verdad? Así pudiera ser. Que seamos fáciles de tratar, era la palabra que quería decir. Fácil de tratar. Si nosotros nos damos la oportunidad de ser fáciles de tratar, vamos a poder vivir en comunidad. Pero hay personas que no se prestan para tratarlas, para conocerlas. Te contestan golpeado, te contestan mal, no quieren saber nada de ti. Eso no está bien. Dios te tiene en comunidad para el compañerismo, el apoyo y el amor entre hermanos. ¿Me dicen amén? Dáselo fuerte al Señor. Diga conmigo, el deseo de Dios. Ahora quiero hablarles de la iniciativa de Dios. Lo primero que vimos fue ¿qué? El deseo de Dios desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver la iniciativa de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué Dios ha iniciado para salvar a los perdidos, para reconciliar al pecador con Él? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento revelan la actividad de Dios a nuestro favor. Cuando hablamos de la iniciativa de Dios, hablamos de la actividad de Dios para traer al pecador hacia sí mismo. En el Antiguo Testamento vemos la interacción de Dios con la humanidad. Y vemos que Dios no está distante de la humanidad. Dios no es un Dios que lejano, que nos creó y nos abandonó. Al contrario, Él prometió: nunca te dejaré, ni te ¿qué? Abandonaré, ni te desampararé. Solo Dios podía crear algo de la nada. No solo nos creó, sino que nos hizo a su imagen y semejanza. Que eso es lo que hace especial al ser humano. Él creó los cielos, la tierra, el universo, las aves, los peces del mar, los animales, las plantas, pero solamente al ser humano se dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Dios está íntimamente comprometido con su pueblo siempre, no solo cuando éste obedece sus mandamientos. Esto es bien interesante. Dios está comprometido con su pueblo. ¿Cuándo? Siempre. No solamente cuando su pueblo es obediente, porque aún en medio de su desobediencia, Dios siempre permaneció como fiel. Por eso la Escritura dice: aunque vosotros sean infieles, Dios permanecerá fiel. Y ahí entran los pactos incondicionales que ha hecho Dios. Luego de la desobediencia de Adán y Eva, vemos que Dios caminaba con ellos. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Eso está en Génesis 3:8. A partir de aquí comenzamos a ver la participación activa de Dios con su pueblo, cuando comienza a extender su gracia, comienza a buscarlos, comienza a hablarles. Los vistió,
les cubrió su vergüenza. Demostró su preocupación por la vergüenza de ellos al proveerles algo para cubrir su desnudez y el regalo de su presencia. Cuánta misericordia le ha mostrado Dios a la humanidad. Y esa misericordia también se extendió al pueblo gentil, a nosotros. Extendió su misericordia de generación en generación hasta llegar a nosotros. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Rey? Entonces, desde el Génesis nosotros vemos la primera profecía mesiánica de salvación. ¿En dónde se encuentra? Génesis, ¿qué? 3:15. Hablando acerca del Mesías que iba a venir para rescatar y restaurar esa relación. En el Nuevo Testamento también vemos la actividad de Dios para salvar al perdido. Al dejar el trono en los cielos para nacer en un pesebre en Belén y así vivir como un hombre de carne y hueso, Dios nos dio la demostración suprema de su apasionado deseo para reconciliarnos con Él. Él dejó su trono y su corona por amor a nosotros para reconciliarnos con Él. Llevó sobre sus hombros la carga espiritual del pecado, porque en sus espaldas llevó el pecado. ¿Me dicen amén? Y luego el libro habla de una historia extraordinaria. La historia de un hombre moderno como ustedes y como yo. No era un avaro, era un hombre amable, decente y más que todo un buen hombre. Era generoso con su familia, correcto en su trato con los demás, pero no creía en toda esa historia de la encarnación que proclaman las iglesias en Navidad. Para él no tenía sentido y era demasiado sincero como para fingir lo contrario. No podía tragarse la historia de Jesús y de Dios que vino a la tierra como hombre. Y esa noche, la noche de Navidad, le dijo a su esposa: lamento mucho afligirte, le dijo a su esposa, pero esta víspera de Navidad no iré contigo a la iglesia. Dijo que se sentiría hipócrita, así que prefería quedarse en casa y se quedó. Y el resto de la familia se fue a la iglesia. A poco de que la familia partiera, comenzó a nevar. Se dirigió a la ventana para contemplar los copos de nieve que cada vez eran más pesados. Y luego regresó junto al fuego de la chimenea para leer el periódico. Minutos después le sobresaltó un ruido sordo. Luego otro y otro más, fuertes ruidos. Al comienzo pensó que seguramente alguien estaba lanzando bolas de nieve contra la ventana de su sala. Cuando fue a la puerta de la entrada a investigar, se encontró con una bandada de pájaros amontonados, agobiados en la nieve. Habían quedado atrapados en la tormenta esta gran cantidad de pájaros y en búsqueda desesperada de un refugio habían intentado volar hasta su gran ventana. Sintió compasión por ellos y quiso ayudarlos. No podía dejar que las pobres criaturas quedaran allí y se congelaran. Recordó el establo donde sus hijos alojaban al pony y pensó que les proporcionaría un refugio abrigado si podía dirigir a los pajarillos hasta allí. Rápidamente se puso la chaqueta y las chanclas y con pasos pesados se dirigió por la nieve hasta el establo. Abrió la puerta del establo de par en par y encendió la luz, pero los pájaros no entraron. Pensó que la comida les atraería. Fue deprisa hasta la casa y buscó migajas de pan para esparcir sobre la nieve y así formar un camino poco a poco hasta la iluminada puerta abierta del establo que estaba calientito. Sin embargo, para su consternación, los pájaros no le hicieron caso a las migajas de pan y siguieron aleteando impotentemente en la nieve. Intentó atraparlos, caminó alrededor de ellos y agitó las manos tratando de ahuyentarlos hacia el establo. En cambio, ellos se dispersaron en todas las direcciones, menos hacia el establo, cálido e iluminado. Entonces se dio cuenta de que les tenían miedo. Para ellos pensó: soy una criatura extraña y aterradora como ser humano.
Si se me ocurriera alguna forma de hacerles saber que pueden confiar en mí, que no estoy tratando de lastimarlos, sino de ayudarlos. ¿Pero cómo? Cualquier movimiento que hacía parecía asustarlos y confundirlos. Sencillamente no pensaban seguirlo. No se dejarían guiar porque le temían. Pensó: ojalá pudiera entremezclarme entre ellos y hablar su idioma para decirles que no tengan miedo y para mostrarles el camino hacia el establo seguro y cálido. Pero tendría que ser uno de ellos para que pudieran ver, oír y entender. Ojalá pudiera ser un pájaro, decía este hombre. En aquel momento las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. El sonido le llegó a los oídos por encima del sonido del viento. Quedó allí parado escuchando las campanas que tocaban: venid, fieles todos, repicando las alegres nuevas de la Navidad. Entonces hundió las rodillas en la nieve. Al fin comprendió lo que Dios sentía por la humanidad y cayó de rodillas. Había llegado a conocer al único que se hizo como uno de nosotros para salvarnos y mostrarnos el camino hacia la salvación. ¡Wow! ¡Qué bonita historia! El Señor ha proveído el camino, el refugio, como lo hizo con el arca. Pero la gente decide ir por todas partes menos acercarse a Él. Ha tratado diferentes formas para traer la salvación. Ha enviado mensajeros y han matado a sus profetas. Vivió en la obediencia al Padre, teniendo al mundo en mente, y sacrificó su vida sin pecado como pago de nuestra deuda por el pecado. La venida de Jesús fue la inclusión suprema. Hasta su genealogía demuestra el amor de Dios para todos los pueblos del mundo. Entre los ancestros de Judá había personas que ni siquiera eran judíos. Ruth, una moabita; Booz, un mestizo. Desde el comienzo Dios tuvo en su mente y en sus planes a todos los pueblos del mundo para ofrecerles salvación y vida eterna. Y gracias a Dios por la iniciativa de Dios, hoy estamos aquí. No es que ustedes hayan escogido a Dios, sino que Dios los escogió a ustedes. Desde el comienzo de la creación, Dios deseó tener una relación con la humanidad para su placer y para el beneficio de su pueblo. Él entraba al tabernáculo para encontrarse con su pueblo, entraba al templo para encontrarse con su pueblo, entró en la historia de la humanidad en la persona de Jesucristo para encontrarse con su pueblo. Dios entra en los corazones de los individuos en la persona del Espíritu Santo. Ahora somos templos del Espíritu Santo, de Dios mismo. Esto demuestra el deseo de Dios de interactuar con su pueblo, no por obligación, sino por su propia iniciativa, porque a Él le agrada. La historia no termina con el deseo de Dios. Él entró y sigue entrando en acción a favor de sus criaturas. Él toma la iniciativa y entra y busca. El sacrificio en la cruz proporciona a Él camino. ¿Se recuerdan de esas migajitas de pan para los pajaritos? Eso es exactamente lo que se hizo en la cruz. La cruz y la resurrección fueron y son los hechos más importantes en la historia de la humanidad. El sacrificio de Jesús proporcionó el camino para una relación eterna con el Creador del universo. La relación que Dios preparó a través de nuestro Señor Jesucristo es para tener una relación eterna. Ya no como en el huerto del Edén, que esa relación se rompió. Ahora Él quiere tener una relación con sus hijos, con su pueblo, por toda la eternidad. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? La obra de Cristo en la cruz proporciona el medio de la salvación. No hay otro nombre mediante el cual el hombre pueda salvarse. Apocalipsis 22:17 dice: ven, y al que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga. El que escuche, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. El agua de la vida, ¿cuánto cuesta? Nada. ¿Es qué?
totalmente gratuita. Esta es la primera vez que leo esto relacionado a la salvación y me quedé que yo digo, wow, tremendo libro. Yo creo que no pudimos haber escogido mejor libro. Y yo no sé cuántos ahí me dejan saber si habían escuchado esto en algún libro, en alguna predicación o en algún estudio. La salvación en 3 tiempos. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿No? Yo tampoco lo había escuchado, pero está súper interesante. Generalmente se describe la salvación en 3 aspectos o tiempos: pasado, presente y futuro. ¿Cómo es la salvación? En 3 tiempos. ¿Cuáles son los 3 tiempos? Presente y futuro. A menudo se hace referencia a ellos como justificación. Eso es el pasado. El tiempo del pasado, ¿qué es? Justificación. Santificación, ¿qué es? El presente, ¿verdad? Y glorificación, el futuro. Entonces la salvación en 3 tiempos, ¿cuáles son? Pasado, presente y futuro. ¿Cuál es el pasado? Dios nos justificó, ya lo hizo. ¿Cuál es el presente? El Señor nos va a santificar y nos santifica todo el resto de nuestras vidas viviendo en el presente. ¿Y cuál es el futuro? Nuestra glorificación, nuestra reunión con Él. Hemos sido, somos y seremos salvos de la separación eterna de Dios. Diga conmigo, hemos sido, somos y seremos. Los 3 son esenciales pero diferentes. La justificación y la glorificación implican un solo evento. En eso se diferencia la santificación, que implica un proceso progresivo o una serie de sucesos a lo largo de una vida terrenal. Esto lo vemos en teología. La santificación es un proceso progresivo que dura ¿cuánto? Toda la vida. ¿Me dicen amén? Ahora, Dios participa en todo el proceso de la salvación, del suceso salvador, de la conversión, regeneración y del proceso de santificación. Además, será el creador del futuro momento de la glorificación. Dios está presente en toda la obra salvífica del hombre. Dios tomó la iniciativa en la salvación del ser humano. Podemos ver esto claramente a través de la vida y el ministerio de Cristo. Sin embargo, su participación en la salvación de la humanidad no termina allí. El Espíritu Santo está activo en la transformación de los pecadores en santos. Diga conmigo, el Espíritu Santo, no, pero con ganas, el Espíritu Santo transforma. ¿Qué hace el Espíritu Santo? A los pecadores en santos. A eso le llamamos el proceso de santificación. ¿Y cuánto dura ese proceso? Toda la vida. Terrenal, por supuesto, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo en el evangelismo. Les dije que este libro era práctico doctrinal. Y ustedes van a ver en el libro, ya vimos el deseo de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, la iniciativa y la actividad de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el camino a través de Cristo, la salvación en 3 tiempos, y ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la salvación del ser humano. Hagan de cuenta que estamos teniendo un mini curso de teología que está impresionante, ¿ok? Entonces, a través del Espíritu Santo, Cristo dejó la tierra, ¿ok? Es decir, les dijo, me voy, pero les dejo al Paracletos, otro como yo, el Espíritu Santo, el cual les guiará toda verdad. No les dejaré como huérfanos. La persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es divino y personal. Diga conmigo, es Dios y es una persona. No es un poder o una influencia, creador. Porque nuestros primos los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es el poder activo y el poder creador de Dios. Pero si tú lees al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo habla. ¿Y eso quién lo hace solamente? Una persona. El Espíritu Santo da órdenes. ¿Quiénes dan órdenes? ¿Un poder o influencia o una persona? Dice que se le puede entristecer a un golpe, a una fuerza, ¿se le puede entristecer? No, solo a quienes, a las personas. Se le puede contristar, se le puede obedecer o desobedecer. Eso solamente a una persona. Pero esta no es cualquier persona, es Dios Espíritu Santo. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, el Espíritu Santo es cabalmente Dios y está completamente comprometido con sus obras.
No es una abstracción o una cosa. Deberíamos referirnos a la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cuando nos dirigimos a Él y decimos Espíritu Santo, nuestra mente debemos de entender que es la persona del Espíritu Santo. No solamente como un poder o como una influencia, es una persona. ¿Me siguen hasta aquí? La obra más fundamental del Espíritu Santo es testificar de Jesús. Con respecto al evangelismo, el Espíritu Santo está en acción en la vida del testigo, en la vida del perdido, en el momento de la regeneración y luego en la conversión. ¿Okay? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Diga conmigo, en mi vida. ¿Qué somos nosotros? ¿Y me seréis qué? Testigos. Cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo. Pero también está en la vida de ¿quién? Después del testigo. Diga conmigo, en la vida del perdido. Le empieza a dar convicción, le empieza a tocar, pero también está en el momento de la regeneración y de la conversión del perdido. Vamos a ver cómo obra el Espíritu Santo en la vida del testigo que somos nosotros. ¿Les parece? Precede al testigo, es decir, va antes que el testigo. Antes de que nosotros vayamos a hablarle a alguien, ya llegó ¿quién? Por eso dice, oren, porque nadie llama al Señor, Señor, si no es por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Por eso antes de salir y evangelizar, antes de acercarnos a una persona, le pedimos al Espíritu Santo que ¿qué? Que la toque, que tenga un trato con ella. Y en la mayoría de ocasiones el Espíritu Santo ya la preparó. Y cuando pone un sentir de acércate a esa persona y háblale del evangelio, es porque el Espíritu Santo ya estuvo teniendo un trato de manera personal con ella, previa antes de que tú llegues. Precede al testigo. Equivocadamente podemos pensar que el evangelismo comienza y acaba con las palabras del testigo, y no es así. Cuando testificas, nunca transmites el evangelio cuando el Espíritu Santo no ha precedido. Siempre que predicas el evangelio, el Espíritu Santo ya obró o ya estuvo ahí primero. Eso debería alentarte. El Señor abre el corazón de quien oye. Él primero prepara los corazones. Señor, abre el corazón de quien oye. Debería de ser nuestro clamor. Diga conmigo, Señor, abre los corazones de quienes oyen. El fundamento bíblico está en Hechos 16, 14 y 15. Lidia era una mujer que estaba siendo atraída por el Espíritu Santo. Dice, una de ellas que se llamaba Lidia adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de ¿quién? De Pablo. ¿Quién le abrió el corazón para responder al mensaje? Dios, el Espíritu Santo. El mensaje que predicaba ¿quién? El testigo, que en este caso era Pablo. Nosotros seremos ¿qué? Testigos. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Dijo Pablo, si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió y fuimos. Se convirtió y al momento de su conversión ya estaba teniendo frutos. Ya quería tenerlos en su casa. Empezó a darles donaciones porque era una mujer de negocios. Se bautizó con todo y cartera. Porque hay algunos en la iglesia que se bautizan y antes de bautizarse se sacan la cartera porque ¿cómo les cuesta? Les cuesta abrir su casa para una actividad. Les cuesta preparar su asador para una actividad. ¿Me siguen hasta aquí? Pero cuando el Espíritu Santo viene y te toca y te conviertes, viene juntamente con el fruto. Amén. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Guía y capacita al testigo, es decir, a nosotros. ¿Qué hace? Nos guía y ¿qué más? Tú no puedes decir, es que yo no soy capaz, yo no estoy capacitado, no sé qué decir. Tú no puedes decir esas palabras. ¿Alguna vez te has sorprendido de poder expresarte con las palabras correctas al tratar de comunicar el evangelio? Sí, muchas veces.
No eres el único. En el Evangelio de Lucas encontramos a Jesús que le da instrucciones a los discípulos. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben de responder. Lucas 12, 11 y 12. Nuestra parte es estar dispuestos a hablar. Diga conmigo, dispuestos. Y yo le agregaría otra palabrita muy importante en el evangelismo. Diga conmigo, dispuestos y disponibles. Porque hay mucha gente que puede estar dispuesta. No, pastor, yo estoy dispuesto, pero casi nunca están disponibles. Siempre están ocupados. Siempre tienen un compromiso y no es con Dios. ¿Cómo cuesta para que la iglesia tenga un compromiso con Dios? Cada actividad de la iglesia, de discipulado, de evangelismo, ay, pastor, es que tengo un compromiso. Si las mismas palabras usáramos para Dios y estuviéramos disponibles para Él y le dijéramos a todo lo demás, es que tengo un compromiso con Dios, las cosas serían diferentes en la iglesia. Pero preferimos decirle no a Dios y a nuestro llamado y a lo que tenemos que hacer porque tengo un compromiso. ¿Y cuál es tu compromiso? ¿Ir de compras? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Ir a la lavandería? No lo puedes hacer en otro momento. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Ir a comer con mis amigos? ¿Y cuándo vas a decir, tengo un compromiso en la iglesia? Yo no sé cuándo fue la última vez que te hicieron una invitación a algún lugar y tú viste que había discipulado, o que había evangelismo, o que había adoración, o que había oración. Y si no ha salido de tu boca rechazar una invitación y decir, ¿sabes que ese día no puedo porque tengo un compromiso en la iglesia? Tú eres uno de los que necesitan estar disponibles para ser usados por Dios. Diga conmigo, ay Señor. Diga conmigo, dispuestos y disponibles. Podemos reconocerle demasiado mérito a Felipe, ya que desempeñó un papel enorme en llevar al eunuco a Cristo, pero el Espíritu Santo lo llevó primero. El Espíritu Santo lo llevó al eunuco. Felipe predicó y guió al eunuco a Cristo, pero ¿quién llevó a Felipe con esa persona? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a las personas para que les prediques de Cristo, para que les hables del evangelio. Se encontró en el lugar adecuado, en el momento adecuado. El Espíritu Santo puede indicarle a un testigo dónde ir y qué decir. ¿Lo creen? ¿Alguna vez lo han escuchado y sienten esa inquietud en el corazón? A eso le llamamos Dios me habló. No es que te haya hablado, te hizo sentir. Y te puso un pensamiento, acércate a tal persona, acércate a tal persona, háblale de Jesús, háblale al cajero, háblale a la mesera. Y tú, no Señor, no es que ahorita no, es que no. Y el Señor está ahí insistiendo. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, guía y capacita al testigo. Capacita al testigo. El Espíritu Santo le concede al testigo autoridad y sabiduría a medida que transmite el evangelio. ¿Qué te va a dar el Espíritu Santo? Autoridad y ¿qué más? Sabiduría. ¿De quién viene? Del Espíritu Santo. Tú te vas a quedar sorprendido cuando hables del evangelio y el Espíritu Santo ponga esas palabras en ti. Vas a decir, yo no sabía que yo era tan sabio y que había tanta sabiduría en mí. Es que quien lo hizo, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Así es que no puedes venir y tener la excusa y decir, es que a mí no se me graba nada. Tú no te preocupes por nada. Escucha, estudia, lee y todo queda ahí. Y cuando lo necesites, el Espíritu Santo lo va a traer a tu mente y le va a poner las palabras en tu boca para que hables de las buenas nuevas de salvación. Y la gente se va a quedar sorprendida y va a decir, ¿no son estos gente del vulgo? ¿No son estos gente sin letra? Porque así decían de los apóstoles. Y mira cómo les hablamos, les oímos hablar y predicar acerca de ese Cristo. El Espíritu Santo capacita. ¿Me dicen amén? A medida que el testigo sigue la dirección del Espíritu Santo, este lo guía. ¿Qué necesitamos recibir? Dirección del Espíritu Santo y guianza.
Esta orientación le trae seguridad. Cada vez que respondemos en obediencia al liderazgo del Espíritu Santo, y esto me tocó, pero sí fuerte. Digan conmigo, obediencia al liderazgo del Espíritu Santo. ¿Y saben qué se me vino a la mente? Yo necesito, juntamente con los pastores, enseñarle a la iglesia, no que se sujeten a los líderes de la iglesia, ni que sigan la guianza del liderazgo pastoral. Si nosotros lográramos hacerles entender y ayudarles a ustedes a que caminen bajo el liderazgo del Espíritu Santo, ya no hay nada más que tengamos que hacer nosotros, porque están siendo guiados por el pastor de pastores, por el Espíritu Santo. Ojalá que hoy salgas de aquí diciendo, yo voy a dejarme dirigir por el Espíritu Santo. Voy a ser obediente al liderazgo del Espíritu Santo. Porque lo único que tratamos en la enseñanza y en la predicación es hablarles de la palabra de Dios para que sean guiados por la palabra de Dios. Pero si tan solo nos dejáramos guiar en obediencia del Espíritu Santo, la iglesia sería diferente. Dile al que está a tu lado, déjate guiar y obedece al liderazgo del Espíritu Santo. Podemos ir a hablar con autoridad y sabiduría. Si respondemos en la carne, desconectados de Dios, no tendremos la autoridad ni la sabiduría que viene de Él. Corres el peligro de responder en la carne. ¿Será que un cristiano puede llegar el momento en que anda en la carne? Seguro que sí. ¿Cuándo? Cuando descuida su relación con el Espíritu, cuando descuida la comunión con el Espíritu, cuando no ora, cuando no ayuna, cuando no estudia la palabra, cuando no adora, cuando no sirve, cuando se aleja y se desconecta del Espíritu Santo. Y aún así tratar de hacer el trabajo, pero en la carne, ahí no va a suceder nada. Entonces el Espíritu Santo guía, capacita y da poder. Diga conmigo, da poder. Ay, Dios mío, se me está yendo el tiempo. El evangelismo personal es una guerra espiritual y debe de comunicarse a nivel ¿qué? Espiritual. El evangelismo es algo espiritual y está en medio una guerra espiritual. El testigo debe de ir en el poder del Espíritu. No tenemos la capacidad de ganar almas por nuestra propia cuenta. Parte del poder es inexplicable, de no ser porque el Señor se mueve como le parece. Sin embargo, podemos presentarnos como vasos limpios para ser usados por el Señor. Y esto también me tocó mucho el corazón. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Presentémonos como vasos limpios para ser usados por Él. Presentémonos como vasos limpios para ser usados por Él. Presentémonos como vasos limpios para ser usados por el Señor. Es importante que continuamente nos sometamos a Jesús como Señor de nuestras vidas, continuamente. Y que confesemos nuestros pecados continuamente, para que sean ¿qué? Perdonados. De modo que no apaguemos el poder del Espíritu Santo que está en acción en la persona sin Cristo y en nosotros. El Espíritu Santo está en acción. ¿Cómo cultivo esa relación? Pidiendo perdón continuamente, confesando mis pecados continuamente y apartándome de mis pecados continuamente. Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción, dice 1 de Tesalonicenses 1:5. ¿Qué más le da el Espíritu Santo al testigo, a nosotros? Diga conmigo, valentía. Como testigo, no necesitas reunir valentía por tu propia cuenta. Al conectarte con Dios a través de la oración, ¿a través de qué? El Espíritu Santo te facultará para hablar el evangelio con valentía. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor. Eso está en Hechos 4:31. Y esto me tocó mucho el corazón. Después de haber, ustedes saben que puedes servir a Dios
estar involucrado en la iglesia y no cultivar una vida de oración. Es triste desgastarte sin orar. Es triste trabajar para el reino de Dios sin tener comunicación con el dueño del reino y de la obra. Es triste estar ocupado haciendo la obra de Dios sin orar. Porque dice, después de haber orado, después de haber ¿qué? Fueron llenos de ¿qué? Diga conmigo, después de haber. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Después de haber. Y Dios es fiel para darle el Espíritu Santo ¿a quiénes? A quien se los piden. ¿Pedir en qué? En oración. Después de haber. Dile que está a tu lado, no sé por qué siento esto tan fuerte, pero necesitas orar más. Ni un amén. Bueno, está bien. Necesitamos orar más. El Espíritu Santo guía, capacita e imparte dones al testigo rendido. Y eso también me impactó. El Espíritu Santo precede, guía, capacita e imparte dones al testigo rendido. Necesitamos rendirnos todos los días al señorío de Cristo. Ahora, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en los perdidos? Ya vimos cómo obra el Espíritu Santo en el creyente, en el testigo. Pero ahora, ¿cómo obra en el perdido, en el no creyente? El Espíritu Santo opera en la vida de los perdidos para atraerlos hacia sí, revelarles la verdad, porque su palabra es verdad, y convencer al mundo respecto al mensaje. El Espíritu Santo atrae. Hacemos bien en recordar que solo Dios nos salva de la separación eterna. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:44. Sin la atracción del Espíritu Santo no puede restaurarse una relación rota con Dios. ¿Quién empieza la obra de salvación? El Espíritu Santo. ¿Quién nos atrae hacia quién? Hacia Dios. El Espíritu Santo revela la verdad, es decir, recorre el velo del entendimiento, quita la ceguera espiritual para que nos resplandezca la luz del Evangelio. Como testigos podemos atraer claridad sobre Cristo y su obra redentora a nuestros amigos perdidos, pero es el Espíritu Santo quien revela la verdad. ¿Ok? Revelar, desvelar, correr el velo de la verdad. El Espíritu Santo convence de verdad, da convicción de pecado. El Espíritu Santo es quien convence al individuo de su culpa en el área del pecado, justicia y juicio. Sin el Espíritu Santo en acción, la persona permanecerá ciega espiritualmente, sin ver su depravada condición espiritual ni la obra de Cristo. Solamente el Espíritu Santo te da convicción de que somos pecadores y nos da convicción de nuestra necesidad de Cristo. El Espíritu Santo en la conversión. El Espíritu Santo no solo opera en nuestras vidas cuando testificamos y en la vida de los perdidos cuando oyen, sino que también participa íntimamente en el momento de la conversión salvadora y en los años siguientes en la vida del nuevo creyente. ¿Cuándo está el Espíritu Santo? En la conversión y en la vida del creyente. Los perdidos no pueden salvarse a sí mismos. Es una obra ¿de quién? De Dios a través del Espíritu Santo. Lleva de la muerte a la vida. ¿Quién? El Espíritu Santo. Eso es para el perdido. El Espíritu Santo lleva al que está muerto espiritualmente a la vida. ¿Cómo está la persona sin Cristo? Muerto espiritualmente, no moribundo. Porque se recuerdan que empezamos con dos extremos. Si yo digo que yo puedo elegir a Dios y yo soy quien elijo salvarme, yo no estoy muerto, estoy moribundo y todavía puedo decidir. Pero la Biblia dice que estamos muertos ¿qué? Espiritualmente. ¿Me siguen hasta aquí? El Espíritu Santo lleva al que está muerto espiritualmente a la vida. Lo que nace del cuerpo es del cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu.
No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Juan 3, 6 al 7. Pablo también destacó el rol del Espíritu Santo en dar vida al nuevo creyente. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Tito 3, 5. Entonces también da vida al que está muerto espiritualmente. Sella al creyente. Diga conmigo, sella al creyente. El Espíritu Santo no solamente da vida, sino que también sella al creyente en el momento de la conversión. ¿Cuándo sella el Espíritu Santo al creyente? En el momento de la conversión y hasta el día de la redención. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención. Efesios 4:30. Ustedes saben el contexto histórico. El sello nos habla de pertenencia. Era lo que se utilizaba en los puertos para poder poner el sello de la familia en el equipaje y las pertenencias, y nadie podía tomar esas pertenencias porque ya tienen dueño. Sello nos habla de propiedad de Dios. Diga conmigo, somos propiedad de Él. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Imparte dones al creyente. Dios nos proporciona a los creyentes lo que necesitamos para poner en práctica nuestra relación de fe con Él y con quienes nos rodean. El Espíritu Santo no solo da vida a lo que estaba muerto y sella al creyente hasta el regreso de Cristo, sino que también imparte dones al creyente para usarlos en el servicio al Señor, para la expansión y el desarrollo de su iglesia. Todos los que estamos aquí somos creyentes. Dios nos ha dado dones. Díganme amén. ¿Para qué te dio esos dones? Para ponerlos al servicio de Dios. ¿Para qué te dio los dones? ¿Y para qué le sirves al Señor? Para que el reino de Dios y su iglesia se expanda y se desarrolle. Tus dones deben de expandir y desarrollar la iglesia. Hoy me dijo mi niña, papi, ya están las personas aquí, ¿qué están haciendo? Practicando. ¿Y tú sabías? Y le digo, ni en cuenta. Y le doy tantas gracias a Dios, porque cada persona usa sus dones para el desarrollo y la expansión del reino de Dios, de su iglesia. Llegué y no sé quién puso las sillas, que Dios bendiga a quien haya puesto todas las sillas, las pusieron muy bien. Yo venía un poco tarde y dije, no, nada más voy a poner una. Y me llevo la sorpresa de que están puestas. Dije, gloria a Dios. Dios es bueno. Señor, sigue tocando los corazones. Y usa los dones de tus hijos para la expansión y el desarrollo de la iglesia. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Primera de Corintios 12:7. Todo esto lo hace un mismo Espíritu, un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno como Él quiere, como Él determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un cuerpo. Así sucede en Cristo. Primera de Corintios 12, 11 y 12. El Espíritu Santo luego de la conversión. No, hombre. No voy a acabar. Ya. El Espíritu Santo luego de la conversión. Okay. Confirma que somos hijos de Dios. Diga conmigo, soy un hijo de Dios. Muchos dicen ser cristianos, pero tienen poca idea de lo que eso significa, y mucho menos reconocen a Cristo como quien perdona y guía sus vidas. Una vez tuve un compañero de béisbol que decía ser cristiano. Cuando le pedí que me hablara sobre su relación con Cristo, recibí una respuesta interesante, dice el autor. Dijo que cuando era pequeño había ido al funeral de su abuela, había llorado y luego había sentido paz, y eso ya le hacía ser cristiano. Imagínense ustedes. Ahora la pregunta es, si alguien llega y te dice, háblame de tu relación con Cristo, ¿qué le dirías? El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Y voy a cerrar con esto porque está bien interesante, ¿ok? Es sabio no tratar de convencer a las personas de que son salvas. No trates de convencer a nadie y decirle, no, tú no te preocupes, tú eres salvo. No, no es así. En especial si su estilo de vida no produce el fruto de caminar con Cristo.
No se te ocurra decirle a alguien: no te preocupes, tú eres un hijo de Dios. No te preocupes. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tratando de convencerlo. Uno se da cuenta de que alguien es un hijo de Dios porque su estilo de vida produce fruto al caminar con ¿quién? ¿Cómo se nos ocurre decirle a alguien que no está caminando con Cristo que es un hijo de Dios? Si lo primero que sucede en la conversión es someterse bajo su señorío. ¿Y caminar con quién? Con Él. Sellados por el Espíritu Santo, con dones del Espíritu Santo. Pablo exhorta al individuo a probarse para ver si está en la fe. Esto está súper interesante. Dile que está a tu lado: pruébate para ver si estás en la fe. Miren el pasaje: examínese para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Segunda de Corintios 13:5. Si alguno está en la duda, también puedes proponerle que lea el Salmo 51 y Primera de Juan. ¿Qué les parece si lo leemos y cerramos con eso? ¿Sí? Salmo 51. Es que yo dudo, estoy en duda si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios, si soy hija de Dios o no soy hija de Dios. Entonces tú le vas a decir: leamos el Salmo 51 para que te examines. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tú. Diga conmigo: eso es arrepentimiento. Eso es cambio de vida. Eso es vivir, querer vivir bajo el señorío de Cristo. Así te examinas si eres un hijo de Dios. Si tú vives como se te da la gana y no sientes nada, no te redarguye el Espíritu Santo, no te redarguye la conciencia, es que no eres hijo. Porque cuando tú pecas y le fallas al Señor, te duele, te lastima, el Espíritu Santo te contrista. Se prende la alarma de la conciencia de que estás haciendo algo malo, que hiciste algo mal, y lo primero que haces es ir y confesar tus pecados y pedir perdón. Y por último cerramos con ¿qué? Primera de Juan, ¿verdad que sí? Primera de Juan, primera carta de Juan. ¿Ya estamos ahí?
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y anunciamos de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os ¿qué? Anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre. ¿Estás teniendo comunión con el Padre? Le vas a preguntar. Y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Me pueden decir amén? All right, déjenme ver cómo marco aquí donde me quedé. Los hijos del Espíritu Santo solo va a activar la fase de evangelismo. No. Come on. Mark, ahí está. All right, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Dudas? ¿Aprendimos o no?